Madrid. ¿Sí? Es un largo viaje. El día de ayer ya estuvimos conversando con él y hoy nos va a hablar sobre las nuevas drogas que podemos utilizar en cáncer de mama triple negativo en estadios tempranos. Es el doctor García Sáenz, así que lo dejo, el auditorio suyo, doctor. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Vamos un poco retrasados, ¿no? Con lo cual vamos a ver si los minutos que vamos a estar juntos lo hacemos ameno, ¿no? Como decimos en España, imagino que igual aquí, ¿no? Cuando vas a escuchar una charla, lleva mucho tiempo, ¿no? Pues decimos, mira, me lo dices o me lo cuentas, ¿sabes? ¿No? Bueno, pues voy a ver si os puedo contar un poco la historia del cáncer de mama triple negativo y a ver si hacemos un poquito ameno para irlo viendo, ¿no? Entonces vamos a tocar avances, controversias, manejo de cáncer de mama precoz de triple negativo. Acabo de tener una charla multidisciplinar. No pretendo dar una charla académica comprensiva, integral, de todos los aspectos y tal, sino sacar retos y sacar puntos, ¿no? Al fin y al cabo, el cáncer de mama es una enfermedad poliédrica y según la veamos de un punto u otro, pues podemos ir viendo el tema, ¿no? Esto es el discurso para hoy. Entonces, veremos estos 4 puntos. ¿Cuál es el estado del arte ahora mismo del cáncer de mama? ¿Cómo tenemos que manejar el cáncer de mama? Luego pasaremos cuál es el update, cuál es la actualización del Keynote 522, ¿no? Algunos de ustedes me consta que han estado en ESMO en Barcelona hace 10 días, se presentaron datos de supervivencia global, los veremos, ¿no? Luego, muy retador, hablar del Keynote 756, ¿no? Que son aquellos tumores que son luminales, pero que son grado 3, o los pobre IR, los low ER, los que tienen de 1 a 10 ganglios y que a lo mejor los tenemos que manejar más como triple negativo, no que la enfermedad luminal. Y finalmente, si nos da tiempo, pues un caso ilustrativo de una paciente nuestra del hospital. Entonces, vamos a ver, conocemos sobradamente que desde este paper de Charles Peru y de Sorli, que se fue un hecho desde el año 2001, ha cambiado cómo manejamos el cáncer de mama, que son los subtipos intrínsecos de cáncer de mama, ¿no? Si vais un poco al review de Sorli y Perú, la primera vez que lo publicaron, el per-review se lo tiraron, ¿no? Como diciendo, ¿cómo van a cambiar el historia natural del cáncer de mama? Una publicación con 50 pacientes, ¿no? Y luego nos hemos dado cuenta de cómo los subtipos intrínsecos de mama verdaderamente han cambiado la situación, ¿no? Y dentro de ellos, ¿no? Según la sobreexpresión de genes o la inhibición de genes supresores, tenemos un subtipo que va extraordinariamente mal, que es el subtipo basal, ¿no? Y muchos de nosotros pues decimos, bueno, el subtipo basal, como los luminales son receptores hormonales positivos y los HER2 son tumores que sobreexpresan la proteína HER2, pues los basales son los triple negativos, ¿no? Bueno, pues verdaderamente no todos los tumores triple negativos son basales, ¿no? De hecho, solo el 80% de los tumores triple negativos son basales, que son aquellos tumores que tienen una cierta inestabilidad genómica, tienen alteración de la citoqueratina 19 y 21, tienen también alteraciones del factor de crecimiento epidérmico de GFR1 y también tienen cierta inestabilidad, cierto bractness por metilación del promotor en BRCA. Entonces, verdaderamente son tumores muy diferentes, ¿no? Sin embargo, en la clínica hemos incorporado que los tumores triple negativos es la ausencia de estrógenos, de progestágenos, y metemos HER2 y metemos en un cajón desastre todos los triple negativos. Se me está ocurriendo, hay un libro, si queréis, no he leído, no he tenido, hay un libro que es un Pulitzer del año 2020 de Anna Boyer, es una escritora que escribe poemas de Nueva York, escribe en inglés, ¿no? Hay un libro que se llama Desmorir, que os lo recomiendo mucho, y va contando ella cómo le diagnosticaron un triple negativo, y cuando fue a la clínica y el oncólogo se lo dijo, ostras, triple negativo, ¿no? Como dicen, no lo hay con malo, rámalo, sino requete malo, ¿no? Como da la sensación, ¿no? De esa sensación, pues leedlo de verdad que... Bueno, en resumen, que el tumor triple negativo es la ausencia de estrógenos, de progestágenos y de HER2, y metemos en un cajón desastre los tumores de transición mesenquimoepitelial, los claudilo, los que parecen más un sarcoma que un tumor, los luminales androgénicos, que son muy quimorefractarios, los mesenquimales muy inmunógenos, incluso algunos tumores muy inmunorefractarios. Metemos en un cajón desastre a todos los tumores, ¿no? Con lo cual es un poco injusto que los tratemos todos iguales, ¿no? Y hasta que hemos incorporado tanto olaparib como los pembrolizumab,
Estas son las tasas que tenemos de cáncer de mama triple negativo. Vemos cómo esto es la supervivencia a 5 años y en estadios 1 de cada 10 pacientes va a recaer su enfermedad incluso en estadios 1 y fijaros, prácticamente el 40% en estadios 2 y 3 y solo un 10% sobrevivía más allá de 5 años, con lo cual son verdaderamente los tumores de peor pronóstico, ¿no? Con lo cual tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Y qué esfuerzo lo teníamos? Una vez que conocíamos que hasta que hemos incorporado tratamientos de diana molecular como es la inmunoterapia y como es los inhibidores de la PAR en caso de BRCA, lo único que teníamos era la quimioterapia, ¿no? De tal manera que empezamos a aprender si aquellos pacientes que tienen un cáncer de mama triple negativo tienen un pronóstico tan desfavorable y les tenemos que tratar con terapia sistémica, vamos a dársela antes. ¿Y por qué? Porque si la vamos a dar igual, todos aquellos pacientes que son subsidiarios de dar un tratamiento médico, y si lo damos antes, erradicamos la enfermedad micrometastásica de manera precoz, favorecemos la tasa de respuesta completa patológica y por lo tanto reducción de las mastectomías arrogadas de piel, nos sirve de un testeo para ver, monitorizar a tiempo real cómo vamos, pues tenemos que hacer algún cambio y podemos explorar nuevos fármacos y nuevas drogas en los pacientes con terapia neoadyuvante. Por eso prácticamente todas las pacientes a los estadios 1A y 1B van a quimioterapia neoadyuvante. Pero lo que enseguida vimos que lo más importante es la información que nos da la respuesta completa patológica. Porque lo aprendimos primero con Patricia Cortázar, el metaanálisis de Cortázar, y luego con los análisis del propio Siemens, vimos cómo en aquellos pacientes que tienen una respuesta completa patológica van a ir mejor, con lo cual es un subrogado de supervivencia. Y aquí lo vemos, ¿no? Vemos cómo las personas que hacen PCR o RCB1, aproximadamente 19 de cada 20 están vivas a 6-7 años. Las RCB2, sí, como veis, bastante mal, nos van a recaer prácticamente a la mitad, y las RCB3 van muy mal. El 80% no recae. Esto nos tenemos que quedar, en eso tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Y lo veremos ahora a continuación, ¿no? Bueno, pero en otras palabras, que podemos pensar que aquellas pacientes que hacen una RCB las podemos estar curando. Como hemos visto a lo largo de toda la mañana, en aquellas pacientes, o sea, a diferencia de otros tumores, luego veremos una diapositiva muy parecida, en el que la recaída tardía es muy común, el 50% de los pacientes que van a recaer de un cáncer de mama luminal acontece más allá de 5 años. Las pacientes con cáncer de mama triple negativo, en general, porque es una enfermedad heterogénea, si no han recaído en el tercer año, ya no recaen. O sea, es como si fuera una especie, bueno, tenemos aquí alguna, ¿no? Pero hace como un plató las curvas, ¿no? Incluso las de RCB3, ¿no? Con lo cual, no podemos decir dar la enhorabuena a una paciente por una respuesta completa patológica, pero sí nos quedamos muy tranquilos como oncólogos médicos, como una paciente que tiene una PCR, como si a los 36 meses no ha recaído, es muy improbable que tenga una recaída, ¿no? Con lo cual nos quitamos la espada de Damocles, eso de esa sensación de que voy a recaer como pasa en la enfermedad luminal. Bueno, aquí lo veis, ¿no? Como esta es una ya clásica, ¿no? Como la tasa de recaída de los tumores triple negativos es muy alta los primeros 3 años y a partir de los 36 meses ya la tasa de recaída es menor, ¿no? Por eso es justo que los estudios de neoadyuvancia para cáncer de mama triple negativo tengamos como endpoint la supervivencia libre de enfermedad invasiva a 36 meses. Con eso nos quedamos tranquilos, y cuando diseñamos los estudios ponemos como endpoint PCR y como segundo endpoint o objetivo coprimario la respuesta, la supervivencia a 36 meses. Pero los estudios Monarchy, los estudios Natalie, los estudios de Luminal, tenemos que esperar incluso hasta TAYLOR-X y todo eso, tenemos que esperar hasta 10 años para ver lo que ocurre, pero no en triple negativo, ¿no? Por eso es más fácil aprobar fármacos en triple negativo o testarlo, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, se ha quedado, podemos... Estos son como quedan las guías ESMO, ¿no? Que las suyas son, imagino que son similares, que son, perdonan por estar tan apretada, pero cáncer de mama triple negativo, estadios T1A, se puede no dar tratamiento ninguno, ¿eh? Todos tenemos en la clínica la típica paciente que tiene un tumor de 4 milímetros, 5 milímetros, ¿no? Y las guías consideran no tratarlo, ¿no?
no vamos a abrir un melón, a ver si vamos a discutir si queda los tumores T1A o no. Quizás las TILs, lo veremos, nos pueden ayudar para dilucidar qué pacientes con tumores T1A son susceptibles de un tratamiento con quimioterapia adyuvante. Y luego las T1B tenemos que considerar un tratamiento de quimioterapia adyuvante y desde luego en aquellas pacientes de puntero no funciona ya, las pilas. Y las pacientes que tienen tumores a partir de estadios 2, es decir, tumores T1N1 o T2N0 en adelante, ya nos vamos con quimioterapia neoadyuvante. Vamos a ver cómo a partir de los estadios 2A hay que poner inmunoterapia, hacemos la cirugía, se hace respuesta completa patológica y venimos de inmuno, hay que continuar con ella, lo ha comentado un poquito el compañero hace poco y comentaré por qué, y se hace enfermedad residual, podemos hacer capecitabina o en aquellas pacientes que tienen mutaciones de BRCA con la parina. La cuestión es, ¿ya todas las mujeres tenemos que poner tratamiento con quimioterapia o hay algunas histologías donde quizá no hace falta tratarlas? Entonces, hay histologías de no pronóstico, los tumores adenoidolísticos, los carcinomas tiroides, los carcinomas apocrinos, los propios carcinomas secretores, son tumores como más indolentes, más quimiorefractarios, más luminales androgénicos. Estos tumores probablemente no sean basales y habrá que ver cuál es el pronóstico de ella. Estamos trabajando junto a la serie del profesor Miguel Martín con Aleix Prat, generar un TNBC-DX, como HER2-DX, pero en triple negativo, ¿no? Entonces os invito, si habéis tenido la ocasión de ver la presentación oral de Miguel Martín hace 10 días en ESMO Barcelona, cómo podemos identificar a los pacientes que se pueden beneficiar de poner regímenes más intensos de inmunoterapia o incluso de tratamientos con antraciclinas o sin antraciclinas con un nuevo tool que estamos desarrollando, el TNEC-DX, ¿no? Que lo veremos probablemente el año que viene ya lo tengamos. Bueno, la cuestión es, ¿las TILs nos puede servir para obviar una quimioterapia? Este es un tema un poco delicado y me explico. En esta serie, publicada hace un año o así, se vieron que 400 mujeres jóvenes de menos de 40 años que no recibían ningún tipo de terapia, se vio como las que tenían más del 70% de TILs tenían una supervivencia muy buena y las que tenían menos del 30% tenían mucha tasa de recaída. Con lo cual, como oncólogos médicos pensamos, ¿podemos identificar a qué pacientes podemos tratar o dejar de tratar solo con las TILs? Pues hay que tener cuidado porque es pronóstico pero no es predictivo. Es decir, sabemos que las pacientes con TIL más del 70% van a ir muy bien, pero no sabemos si con una quimioterapia pueden ir incluso mejor, ¿no? Con lo cual, mi sugerencia es utilizarlo si queréis en los tumores T1A y T1B, pero yo no lo recomiendo utilizarlo para los tumores con axila positiva, ¿no? Porque lo vemos ahora, ¿no? Con lo cual, ojo con la validad analítica, porque no hay una forma estándar de medir los TILs. ¿Cómo sabemos si son estromales? ¿Cómo sabemos si son intratumorales? Si son CDK4, si son CD8. Tiene una validad clínica, es pronóstica, lo hemos visto, pero no sabemos si es predictiva, ¿no? Con lo cual, los TILs nos pueden dar información como oncólogos médicos, pero hay que tener un poco de cuidado y manejar la información. Y entonces, una vez que tenemos esta batalla, podemos hacerlo mejor. Ya sabemos que lo tenemos con quimioterapia, podemos identificar pacientes que tienen tumores más benignos, podemos aumentar la tasa de respuesta completa. Y llegando a esto, empezamos a ver que el cáncer de mama triple negativo, siendo el tumor de mama un tumor relativamente frío, no tiene una carga mutacional antigénica muy importante como puede ser, por ejemplo, un melanoma, sí puede servir para que nuestro propio sistema inmunológico enseñarle para eliminar la enfermedad, o sea, utilizar inmunoterapia. Si lo combinamos con quimioterapia, se van a liberar antígenos, antígenos tumorales que puedan activar nuestro sistema inmunológico. Con lo cual, un poco con ese concepto, que lo he comentado de manera muy facilona, se generó el estudio KINO 522. De tal manera que vamos a ver si las mujeres con cáncer de mama que clínicamente sean de alto riesgo, que son tumores a partir de 20 milímetros o tumores que tengan axila positiva, vamos a asignarla al mejor de los tratamientos de quimioterapia con pembrolizumab o con placebo de pembrolizumab. La operamos y continuamos con pembro o con placebo.
el estudio estaba potenciado para demostrar dos objetivos primarios. Os quiero informar, ojo con no lo mismo un objetivo coprimario que un objetivo dual. Os lo voy a explicar un poquito, aunque probablemente lo sepan. Un objetivo dual es aquel que si se alcanza el primero o se alcanza el segundo, el estudio es positivo. Por ejemplo, el capítulo 2.9.0, Capivasertib. Capivasertib ha demostrado que en segunda línea de cáncer de mama luminal después de una terapia endocrina aumenta la supervivencia libre de progresión, ¿no? Como sabéis, se acaba de anunciar esta misma semana que los datos de supervivencia son negativos con Capivasertib. Y a pesar de ser dos objetivos primarios, el estudio era dual, es decir, nos valía con que uno de los dos fuera positivo. En el caso del Kino 522, el objetivo es coprimario, de tal manera que para que el estudio sea positivo, tiene que ser positivo el objetivo, los dos objetivos primarios, que eran, uno, la PCR, quiero demostrar que aumenta la tasa de respuestas completas y dos, la supervivencia libre de progresión. De tal manera que tenemos que alcanzar los dos objetivos. La supervivencia libre de progresión la diseñamos a 36 meses, porque nos parecía que aquellas pacientes que no han recaído los 36 meses es poco probable que recaigan más allá, con lo cual nos sirve de punto de corte. Entonces, con ese, digamos, diseño estadístico, realizamos el estudio Kino 522. ¿Cuál fue el objetivo primario? El objetivo primario se alcanzó de tal manera que sin pembro, una de cada dos pacientes tuvieron una respuesta completa patológica y con pembro, 2 de cada 3 tuvieron una respuesta completa. O sea, aumentamos un 15%, con lo cual ya tenemos la primera meta. Por fin hemos conseguido demostrar que podemos aumentar la respuesta completa. Y según el metaanálisis de Cortázar y según la serie de Seaman, esto ya es más que bueno. Uno dice, bueno, a lo mejor es que mejoran con respuesta completa los tumores pequeñitos, como metíamos T1, T2N0 o los T1N1. Entonces, lo que nos sorprendió lo primero es que la tasa de respuesta completa patológica era independientemente de la axila. Es decir, 2 de cada 3 mujeres con axila negativa y 2 de cada 3 mujeres con axila positiva, la misma, se beneficiaban. Con lo cual, al final, y esto es biología, y entendemos, ostras, pues resulta que el triple negativo no va a ser consistente en que se tenga afectación axilar o que se tumore más grande, sino que los puedo curar con tratamiento sistémico independientemente del estatus axilar, por lo cual es una de las cosas, las primeras que aprendimos, que podemos, la tasa de respuestas completas es independientemente del estatus moral. Aquí vemos como la axila negativa, un 58% sin pembro, pero ojo, solo un 44% de las respuestas completas sin pembrolizumab cuando hay axila positiva. Y luego vimos que es independientemente de la expresión del PDL, ¿no? Con lo cual es cierto que la tasa de respuestas completas es brutal cuando tenemos un combined positive score mayor de 20 y mayor de 10, prácticamente el 80% de respuestas completas patológicas, pero la magnitud del beneficio en todos los subgrupos era igual. Y ahora tenemos el objetivo secundario. Vamos a demostrar a 36 meses si esas pacientes son capaces de tener menor tasa de recaída. Y de nuevo lo conseguimos. De tal manera que a 36 meses, este es el análisis ya sexto, ¿no? A 36 meses inicialmente, y los subsecuentes análisis demostraron un incremento, un delta de 9 puntos. O sea, 9 puntos. Hay un 10% más de pacientes que conseguimos que no recaigan. Y esa tasa de respuesta completa y esa tasa de IDFS, de suficiencia de discriminación invasiva, acontecía tanto en los pacientes que hacen PCR como las que no hacen PCR. Es decir, la magnitud es a favor de pembrolizumab. Uno puede pensar, oye, como decía el compañero anterior, ¿no? Aquí parece que la tasa de beneficio es un poquito más pequeña, que a lo mejor solo de un 4%. Hay que tener un poco de cuidado porque el estudio lo que demuestra es que, aunque aquí solo hay un 4% de beneficios y aquí hay un poquito más, estas pacientes son numéricamente más, porque son 2 de cada 3 y aquí solo hay 1 de cada 2. O sea, tenemos muchas más pacientes en verde que en rojo, ¿no? Y estas las hemos conseguido con una quimioterapia neoadyuvante y con una quimioterapia con pembroneo con pembro adyuvante. Esto es como la probabilidad bayesística.
No puedes decir, si acontece el primer evento, ¿qué probabilidad hay que acontece el segundo? No, es que nos da igual la cirugía que hemos hecho. Tú tienes que poner exactamente 17 ciclos de pembrolizumab, 8 antes y 9 después, para demostrar un impacto de que 2 de cada 3 mujeres van a tener esa tasa de supervivencia. Vemos que el beneficio de pembrolizumab es independientemente en estadios 2 y en estadios 3 y independientemente de la afectación axilar, tanto positiva como negativa. Con lo cual, objetivo coprimario cumplido. Aumentamos la tasa de PCR y disminuimos el riesgo de recaída a distancia. Aquí podemos ver, uno puede decir, ¿y qué pasa con aquellas pacientes según estadio de PCR, como es el análisis del análisis? Y de nuevo vemos que tanto en estadios 2 como en estadios 3, en función de PCR o en función de no PCR, la magnitud del beneficio es similar. Por lo cual, tenemos que tratar a nuestras mujeres con terapia e inmunoterapia independientemente de la afectación axilar. Acordaros de que a mí fue una de las cosas más bonitas que aprendí del 1522, que el 65% te va a hacer respuesta completa independientemente de que tengan afectación axilar o no, por lo cual el beneficio es claro. Esta es la tasa de recaída a distancia, que lo vamos a ver ahora con la tasa de supervivencia. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que, ¿os acordáis de esas curvas de Siemens que las que tenían RCD3 van muy mal? Pues los pacientes que hacen RCD3, es decir, que tienen carga tumoral por neoadjuvancia, vemos que van bastante mal también, como siempre. Con lo cual, estas pacientes que hacen RCD3, os invito a que las enviemos a estudios de investigación. Tenemos, por ejemplo, ahora tratamientos con trastuzumab govitecan, tratamientos con el propio trastuzumab de los si son HER2, o hay un fármaco bastante interesante que se llama la TMT govitecan, que es el MK2870. Son estudios que están demostrando buscar antígenos epiteliales de membrana tipo TROP2 para mejorar el pronóstico de estos pacientes. La tasa de efectos tóxicos no inmunomediados era exactamente igual con quimio placebo que con quimio inmuno, y lo que sí hubo más tasa de efectos tóxicos inmunomediados, particularmente hipotiroidismo y algunas hiperparatiroidismo, que son fáciles de manejar, y con el que no vamos a hablar de ello. Según estábamos desarrollando Kino 522, nos vinieron dos bombas atómicas, que fueron el olaparib en el estudio Olimpia y el PATX, con lo cual uno se va a pensar cómo soy capaz yo de hacer este cubo de Rubik, cómo puedo yo implementar el tratamiento de inmunoterapia en el contexto del olaparib. Entonces, para eso hay que generar, es una hipótesis, hay que comprobarlo en la historia, ¿no? Con lo cual, lo ideal sería hacer un tratamiento de quimioterapia con cirugía y asignarlos a los tres pacientes. Entonces, esto se está haciendo parcialmente en algunos estudios, pero no en la fundación total. Con lo cual, Kino 522 alcanzó su objetivo primario, en demostrar un incremento estadísticamente significativo y clínicamente manejable de los dos objetivos primarios, tanto de la supervivencia en base de sífilis subarban como de la respuesta comportamentalológica, y por lo tanto es el estándar de tratamiento, ¿no? ¿Qué nos queda abierto? Nos queda con qué quimioterapia es la mejor, ¿no? Y dices tú, bueno, podemos poner paclitaxel carboplatino y luego ponemos AC4 y nos vamos, ¿no? Acordado de estudio Neopac, que se ha hecho exclusivamente con paclitaxel carbo sin antraciclinas, y herramientas como la que estamos desarrollando, TNB-DX, es la que nos va a decir si somos capaces de poder obtener los mismos resultados sin antraciclinas. Eso a ver si podemos desescalar. No tenemos valor predictivo de PDL1, ojo con las toxicidades inmunomediadas que saber manejar. ¿Cómo definimos el alto riesgo? Nos faltan todavía algunos marcadores. Con lo cual, así nos quedaría el escenario. Aquellos pacientes a partir de T1C, de tratamiento neoadyuvante, con antraciclinas y taxanos hiperpembrolizumab, son tumores pequeños de T1 menos de 20 milímetros sin inmuno, cirugía. Si no hacemos PCR, tenemos capecitabina con pembro, o la paresis placa mutado de PCR, pembrolizumab, y solo no poner más terapia pues no es adecuado. ¿Cuál es la actualización del Kino 522? Lo que se ha presentado en
en Barcelona, pues son datos de supervivencia global. Se actualizaron los datos de los 75 meses, que son 6 años y medio, de la IDFS, y se ve ya que hay un trato de las curvas que se mantienen separadas con una ganancia del 9%, reducción de riesgo en 33%. Aquí vemos efectivamente lo que decía de los 36 meses, ¿no? Como siguen recayendo los pacientes, pero ya es mucha más atenuada la recaída. Y sobre todo, datos importantes, los pacientes viven más, o sea, aumentamos la supervivencia. Entonces la pregunta es cuando te viene una paciente, oiga, si yo tengo un cáncer de mama y me pongo una terapia, ¿tengo la posibilidad de curarme? La respuesta es sí. Hay datos de sobrevida presentados en Barcelona hace una semana, donde la supervivencia global de mujeres con cáncer de mama triple negativo tratadas con inmunoterapia está en torno al 87% frente al 82%, o sea, son casi 5 puntos de diferencia, con una reducción inequívoca, clínica y clara de la sobrevida, con lo cual podemos decir que los pacientes viven más que viven más. Esta es la supervivencia. Aquí vemos la supervivencia en función de si hacen PCR o no, y vemos que se mejoran tanto las que hacen PCR como las que no hacen PCR. Aquí de nuevo entramos a cuestionarnos, ¿este beneficio merece la pena? ¿Un beneficio del 1%? La respuesta es que hay más mujeres en verde que en rojo, 2 de cada 3 llegan aquí y solo 1 de cada 2, y acordado de esa estadística bayesiana, que no nos podemos quedar a mitad del camino, ¿no? O sea, ¿qué probabilidad hay de que tengas, si tienes 2 hijos, tengas 2 niñas? Un 25%. ¿Qué probabilidad si tienes una niña, tenga 2 niñas? Un 50%. O sea, ya es. Entonces, ¿qué hay un 50% de probabilidad de tener 2 niñas? No, depende. Si la primera niña sí, esto es igual. Tengo un 95% de posibilidad de tener supervivencia global si tengo PCR. Antes de poner el tratamiento con inmunoterapia, no lo sabemos. O sea, primero alcanzo la PCR y luego lo veremos, ¿no? Y si alcanzo PCR, tengo 2 tercios más de posibilidad de alcanzar una PCR con pembrolizumab que sin pembrolizumab. Por lo cual es muy inocente pensar, es decir, bueno, como tengo un PCR y probablemente esté curada y quito la inmunoterapia. Hay que tener cuidado con el diseño del estudio. Y ya mucho más rápido, en un trance de ya acabamos. ¿Qué pasa con el Kino 756? El Kino 756 es igual que el Kino 522, pero en pacientes con cáncer de mama luminal grado 3, ¿no? Por lo cual, aquí lo ven, es confirmar grado histológico 3. Tener un grado histológico 3 supone la suma de un grado nuclear 3 con desdiferenciación de la forma de túbulos 3 y con un índice de mitosis 3. O sea que tiene que sumar entre los 3, entre 8 y 9. Es muy difícil tener un tumor luminal grado 3. Casi todos son grados 2, 3, etc. Por eso lo hicimos centralizado. Y es más común alcanzar tumores grado 3 en aquellos pacientes que tienen una muy baja expresión de receptores estrogénicos pero siendo luminales. Es decir, que tengan más del 1%, pero menos del 10%, ¿no? Acordaros ustedes si utilizan, por ejemplo, el R-Score, ¿no? Como es positivo una paciente con una R-Score con 3 o con 4. ¿Sabéis que una R-Score de 3 es 1% de expresión de receptores estrogénicos de manera moderada? Entonces, verdaderamente, un 1% de células que expresan receptores estrogénicos de manera moderada lo consideramos un tumor luminal, que obviamos un tratamiento de tratarlos como un triple negativo, ¿no? Fíjense lo que puede suponer, ¿no? Entonces, el Kino 706 es el estudio demostró un incremento significativo de la supervivencia libre de la PCR de 15 a 24, como aproximadamente un 9% de beneficio. Es mucho más bajo que los tumores triple negativos y no tenemos datos de IDFS, por lo cual todavía es un poco prudente, ¿no? Pero si os vais al receptor estrogénico, si me sale aquí si vais al receptor estrogénico, aquellos tumores que tenían un receptor estrogénico de 1 a 10 son los que se más beneficiaban. Entonces, ¿qué aprendemos? Que si tenéis la duda de tener un cáncer de mama con baja expresión de receptores hormonales, que
que estáis pensando, se está comportando más como un triple negativo, como un tumor luminal, tratarlo como un triple negativo. Esos tumores al red score 3, 4, en el que el patólogo te dice que tiene un 8% de receptores extragénicos, que tienes un grado histológico 3, puedes conseguir tasas de PCR muy importantes. Esto es la toxicidad, ¿no? Con lo cual hay datos robustos para saber que el Kino 756 puede ser una opción en nuestros pacientes. Tenemos que esperar los datos de supervivencia libre de enfermedad y necesitamos saber biomarcadores para determinar la PCR, y para mi juicio el marcador va a ser de 1 al 10% de presión arterial. Y luego nos vamos a un caso del clínico, de uno recientito, ¿no? Que no voy a rápido, que no tenemos mucho tiempo. Entonces es una mujer joven, parece relativamente joven, para mí joven. No sé si os pasa a vosotros cuando os empecéis a hacer oncología médica, todas las mujeres con cáncer de mama eran mayores que tú, ¿no? La señora, ¿no? Y ahora resulta que todas son más jóvenes que tú, ¿no? Entonces, luego te das cuenta que eres tú que está creciendo. Entonces, una mujer de 44 años que tiene una hija y que no tiene mutaciones de BRCA. Entonces ella se palpa un nodulito que es un receptor de positivo, es un tumor CD3, CN3, un K67 del 50%. Esta mujer tiene un tumor desmoide pulmonar benigno, es una mujer de las Islas Canarias, una empresaria, y vino con este tumor, ¿no? No tengo, pero lo ves ahí grande, de casi más de 5 centímetros, que va prácticamente por esto torácica complejo alrededor del pezón, no llega a infiltrar a la piel y con muchas adenopatías patológicas, ¿no? Aquí veis el tumor, veis el tumor grande, ¿no? Que está cerca de la pared torácica sin infiltrarla y como tiene múltiples adenopatías y también rectopectorales. Entonces este es el tratamiento que hicimos, le tratamos con paclitaxel, carboplatina por 12, pembrolizumab cada 21 días y luego, no, pembrolizumab cada 21 y luego hace por 4 con pembro cada 21 días. Podemos hacer una tumerectomía, o sea, fíjense en un tumor de tan volumen, y esta es la respuesta pre-neoadjuvancia de cirugía. Aquí vemos el tumor antes, el tumor después, ¿no? Esto es, creo que es junio del 23 y esto es octubre. Fijaros lo bien que respondió la paciente y como toda la, no parecía J-SOC, ¿no? de como ha desaparecido su enfermedad, ¿no? Entonces hizo lumpectomía, consiguió una PCA, una respuesta completa patológica, ausencia de tumor, con lo cual continuamos con radioterapia y pembrolizumab. Ojo, hay que reiniciar el pembrolizumab de manera recomendante. Acabamos la radio y luego entramos con pembrolizumab de manera concomitante. Y ahora se encuentra bien, no tiene neutropenia, tuvo el hipotermia grado 1 que ha revertido, y hace una vida normal, la mujer sigue viajando y cada 21 días desde las Islas Afortunadas que llamamos, de Canarias a Madrid, después de su tratamiento, y está muy un dato, un estudio muy quinótico. Entonces, como sumario, que es, o conclusiones de la autoridad ejecutiva, manejar el cáncer de mama triple negativo inicial es complejo. Desde luego el tratamiento relevante del estado del arte en los estadios 2 y 3. El pembrolizumab neoadyuvante seguido del pembrolizumab adyuvante mejora de manera estadísticamente significativa la respuesta completa patológica, la supervivencia de progresión en DFS, F6 y la vida, aumenta la sobriedad de los pacientes. El beneficio se mantiene independientemente de alcanzar PCR y PCR y en función de axila positiva o sea negativa o según PDL1. La toxicidad la conocemos y por lo tanto es el estado del arte, es el tratamiento estándar a día de hoy. Pues muchas gracias por su atención.